¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saludo con afecto. Gracias que están acudiendo aquí a este audiolibro, que es básicamente psicodiagnósticos de identidades. Ya en este capítulo octavo, ojalá que les agrade. Yo continúo y discúlpeme a aquellos que no saben nada de psicología, sino pues aquellas que les he interesado, pues estudiar psicología en la universidad o en donde quiera, ¿no? A mí es muy agradable, en muchos sentidos muy agradable para mí, como siempre, por toda la vida, ¿no? Bueno, miren, precisamente en bloques de memoria, algo estaba hablando sobre bloques de memoria, o sea, que acompañan a cada grupo de células mentales, o sea, principales o secundarias en particular. Ahora bien, ¿qué significa entonces la memoria en este caso? Ok, entiendo también que se trata de otro tipo de células mentales, ¿de acuerdo? Complementarias cuyas sencillas y única función es acumular datos recibidos, ordenarlos y mantenerlos pues, o sea, a disposición de las otras células mentales, o sea, más operativas, ¿de acuerdo? Y cuando éstas se lo requieran, son como, por ejemplo, como los obreros de la mente. Con esto concluyo que la memoria no es la consecuencia de algún proceso, ¿no? Básicamente, ¿no? Un proceso que en la confrontación, por ejemplo, sí, en una confrontación, un proceso, en la confrontación utilizan, por ejemplo, bytes, ¿ok? O espacios de procesamiento mental para guardar un símbolo, número o letra, por ejemplo. Este tipo de células mentales corresponden a la energía mágica, ¿ok? Le llamaría así porque se trata de algo incapturable ni almacenable, que en sí mismas forman un complejo sistema de información especial, básicamente, y que operan dentro de ellas mismas. Así lo establezco yo, ¿no? O sea, no olvidemos que las células mentales no cuentan con organismo físico visible. Es más bien enérgico, energético, que subyace, por supuesto, ¿no? Depende y sobrevive en un organismo vivo conformado por células físicas. Miren, aquí corresponde establecer en qué sitio se produce la inteligencia. Fíjense, ¿eh? La inteligencia. Todo individuo racional ya es inteligente y será más inteligente en la medida que la configuración mental de su estructura carezca de distorsiones sus bancos de memoria, o sea, cuentan con energía de alta y baja velocidad. Y otro caso será que las células maestras reciban, o sea, de la herencia genética, condiciones o capacidades para reaccionar con prontitud, eficiencia o eficacia a todos y cada una de las motivaciones internas o también externas. Yo creo que también puede ser externas también. O sea, ¿quién es más, por ejemplo, más feliz? No necesariamente es el que mejor piensa, ¿ok? Ni el llamado genio puede obligatoriamente resolver cada una de sus emociones para ser perfecto. O sea, la inteligencia es una herramienta con capacidad de respuesta que se encuentra impregnada en, no sé, en cada una de las células mentales. O sea, su calidad y contenido varía dependiendo de qué, de las condiciones físicas y mentales del sujeto. O sea, en particular, por supuesto, ¿no? Por lo que ya mencioné, su herencia genética en particular, pero, no sé, el individuo capaz puede no entender, por ejemplo, por qué le afectó el desamor de sus padres, cuando era niño, por supuesto, ¿no? O porque a él no le obsequiaron un carrito como a su hermano mayor, por así decirlo, ¿no? La inteligencia es entonces, no es entonces una célula mental, porque puede medirse por los comportamientos del sujeto. No puede ser, por ejemplo, sumamente inteligente y sumamente depresivo a la vez. O sea, se puede contar con una inteligencia superior y convertirse en el peor de los asesinos sádicos.
Esto quiere decir que la inteligencia es ajena, ¿de acuerdo? Al comportamiento del proceso mental. Porque, bueno, porque una reacción inteligente es la muestra de que esa herramienta con la que cuentan las células mentales puede retroalimentar con mayor velocidad y eficiencia el propio proceso mental. Es como yo lo entiendo, ¿eh? O sea, permite capturar y aprovechar, por ejemplo, los bancos de memoria con mayor precisión y velocidad, ¿de acuerdo? Para que se produzcan resultados sorprendentes, sobre todo en el razonamiento. Pero la inteligencia superior o inferior no se encuentra capacitada por sí misma, o sea, para evolucionar o para controlar, ¿no? O sea, redefinir o condicionar. Repito, es simplemente una herramienta que utilizan las células mentales. ¿Para qué? Pues para operar mejor. O sea, las sensaciones, o sea, no tiene nada, que ver con ella directamente. O sea, cuando, por ejemplo, el individuo sí recibe la descarga de una tensión a través de su organismo, ¿no? O sea, la inteligencia no resulta ser, por ejemplo, ¿qué será? Un pensamiento. No razona ni utiliza su propia inteligencia o su naturaleza para ello. Ok, vamos a hacernos un cuestionamiento. ¿Podemos contar entonces con células de qué? De aprendizaje, por supuesto. De aprendizaje. O sea que, miren, las células, las únicas células mentales que aprenden son las células maestras. ¿Ok? Y las demás operan los sistemas del proceso mental a través de su propia función y de las instrucciones que reciben para modificarse. Por otro lado, por ejemplo, los centros de memoria distribuidos en toda la masa encefálica y que corresponden a enlazamientos con los sistemas físicos del organismo, sirven para proporcionar información al propio proceso mental. Que tienen, todo, como lo he dicho, sus propios y particulares centros de memoria para operar entre sí y ajenos a los que mencioné anteriormente. Miren, esto lo efectúan por medio del sistema neuronal, básicamente, cada parte del cerebro, ¿no? Como ya lo comenté igualmente. Tiene su función particular exceptuando la zona profunda del pensamiento, que es, por ejemplo, es una complicada red dentro de la propia masa física del mismo, en donde se encuentran precisamente las células mentales. Estas partes se localizan entonces ramificados por neuronas o terminales eléctricas que permiten que los datos o instrucciones fluyan. O sea, la conformación física de los sistemas de ¿qué será? De respuesta puede ser lo de menos considerando lo importante que es el entender la parte psíquica del sujeto. O sea, debemos recordar que todas las células mentales se encuentran en un sitio muy pequeño dentro del espacio del cerebro y en la zona mental. Porque la mayoría de las zonas del cerebro se encuentran formadas por estructuras funcionales. O sea, que pueden considerarse como centros de operación de las órdenes que surgen. ¿De qué? Pues del área donde se localiza el proceso mental. Porque, mire, entendámoslo así. En la mayor parte física de la masa encefálica no se piensa. ¿De acuerdo? Solamente se ejecutan las órdenes dadas. Porque la idea ya probada de que los sistemas de los sentidos se encuentran en funcionalidad con ciertos espacios de dicha masa es real en cuanto a, repito, la operatividad. O sea, que las cosas se hagan, que se puedan ver, oír, sentir, degustar, para no desear. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Yo llego a eso, para no ser tan complicado, ¿no? O sea, ¿qué estructura tiene? A ver, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Qué estructura tienen las células mentales? ¿De acuerdo?
¿qué estructura tienen las células mentales? Es una pregunta. Miren, cuando los científicos hablan de la estructura celular, nos imaginamos una configuración física de forma y contenido simple. Un núcleo, un nucleolo y sus orgánulos, además de una composición química compleja, ¿de acuerdo? ¿No? Si he llamado células a las partículas que elabora el proceso mental, es porque realmente lo son. Considero que se encuentran formadas por una complejas combinación de, no sé, más que células comunes, son energías nerviosas. O sea, algo parecido, por ejemplo, no sé, no sé, a los neuronas, pero más especializadas. Son pequeños universos de información y capacidad, por supuesto, de respuesta. Sobre todo las células maestras, por supuesto. Como todas las ocasiones he insistido, porque resultan doblemente complejas dentro de su propia estructura. Por ejemplo, el conjunto de células mentales y su centro de operación son imperceptibles para el ojo humano. O sea, quien los detecta simplemente como impulsos eléctricos poco perceptibles, aún para los aparatos más sensibles. O sea, debe ser así para evitar la manipulación de la creación misma. O sea, no debemos olvidar que son muchos millones de años que se ha tomado el proceso mental. ¿Para qué? Pues para perfeccionarse, básicamente. O sea, más especulaciones pueden ser dentro de qué, o sea, de lo absurdo, básicamente, o dentro de la ciencia ficción, básicamente, ¿no? Para muchos, ¿no? Sin embargo, lo importante no es imaginar cómo se desarrolla un proceso mental, sino medir, promover y evitar sus consecuencias. Cuando son dañinas y aunque resultaría muy interesante, que son las células maestras, nos explicarán el origen de la vida, sin consideraciones místicas o confirmar estas. Para un científico no creyente, son las únicas conocedoras del secreto de la creación. O sea, con o sin participación de un acto de fe. Porque pueden pasar, por ejemplo, no sé, millones de años. Más para encontrar la forma de saberlo. Mientras tanto, es nuestra obligación, ¿qué? Llevar el equilibrio a seres inestables para darle, no sé, darle mayormente un sentido práctico a la vida sin sufrimiento, ¿eh? Ni tampoco decepciones tampoco. Yo digo, ¿no? Para tener una idea concreta. Porque miren, respecto a la sociabilización del sujeto, la herencia, o sea, la herencia genética cultural proporciona predisposiciones a qué? A la actuación participativa o no del mismo. Lo que podríamos llamar, por ejemplo, no sé, el temperamento, por así decirlo, ¿eh? Adquirido, el temperamento adquirido de origen. Sin embargo, es el aprendizaje y las experiencias a través de la mira lo que modifica, por supuesto, su comportamiento hacia lo demás o los demás y a su entorno, acrecentando su capacidad de compartirse o el recrudecimiento de sus rechazos. Dice, en este caso, no sé, el sujeto distribuye sus cargas emocionales, por así decirlo, entre su ser individual y su ser social. O sea, mientras más ceda a lo colectivo y a la moral externa, a la multilateralidad, su actuación favorecerá a los demás y, por supuesto, el enfrentamiento con su entorno será menor, porque se sublevará al orden grupal, por así decirlo, a los convencionalismos, al deber ser, a la dependencia, aparentando posiblemente encontrarse satisfecho. La sociabilización implica un grado de sujeción o dependencia, no sé, del exterior a su mente, que afecta a todos los procesos mentales por los condicionamientos que implican
el sacrificio de la individuación, ¿ok? La alteración del libre albedrío y también el conseguir la libertad integral, ¿ok? O sea, del sujeto, básicamente. La diferencia entre el comportamiento libre individual al normativo social es el desarrollo de depresiones individuales, o sea, de realización. Y sus consecuencias son la impersonalidad y también el conformismo también. Miren, las más grandes depresiones o síntomas de inestabilidad proceden de la calidad y contenido de las relaciones sociales, porque en ellas surgen estados emocionales que conducen al sujeto a la incapacidad para decidir, o sea, su propio destino. Los efectos de una sociabilización extrema conducen al organismo a riesgo de, no sé, alteraciones en su funcionamiento. Porque miren, muchas ocasiones, por la sobresaturación de los estímulos, o sea, una sociabilización programada, dirigida y condicionada, obliga al sujeto a consumir lo que no necesita. O sea, comprometiendo su estabilidad económica en esfuerzos agregados a sus posibilidades y enfrentándolo a un desequilibrio emocional para conquistar posiciones sociales y también, no sé, recursos materiales excesivos que le otorguen valores aparentes, ¿no? Que lo desgastan también y lo conduzcan, no sé qué, pues, al enfrentamiento consigo mismo. Es un compromiso tremendamente consigo mismo. Mire, a la sociedad, que soy yo, como yo veo, pues por supuesto, a la sociedad organizada debe preocuparle contar con individuos totalmente sanos, ¿ok? Emocionalmente hablando, porque nuestros procesos mentales se irán dirigidos hacia el enriquecimiento individual más que lo colectivo, por supuesto. Sin embargo, cualquier extremo es inaceptable, pero para encontrar el equilibrio entre los hechos de satisfacción colectivos y personales, las sociedades debiesen establecer otras reglas de convivencia donde no impere la ambición desenfrenada y que se reconozcan, por supuesto, los satisfactores necesarios imprescindibles, por ejemplo, desechando los aparentes o irrelevantes, ¿de acuerdo? Mire, por desgracia, el cúmulo de, no sé, de intereses económicos y comerciales han perdido su dimensión y el regreso a la sencillez vivencial resulta, por ejemplo, utópico. Esto quiere decir, miren, esto quiere decir que el sujeto se encontrará siempre entre la autosatisfacción y la solución de sus problemas mentales con apoyo o no de un psicoterapeuta. O sea, finalmente lo que importaría es que dicho sujeto, antes de morir, acepte que valió la pena. O sea, poder haber vivido más o menos feliz y que encontró los caminos de la estabilidad y sobre todo la satisfacción, básicamente. O sea, miren, ante la enfermedad, ok, y el dolor, los procesos mentales del individuo es muy importante, se enfrentan a una conciencia desintegrada por la incapacidad para sobreponerse de las atenciones físicas que lo debilitan a tal gato que pierde su fortaleza. ¿Para qué? Para razonar perdiendo de vez en cuando en un estado de inconsciencia que los lleva a fantasías y pesadillas. O sea, lo inhiben. Y si la enfermedad es grave en sus síntomas físicos, que lo obliguen a encontrarse sedado, imagínense. Miren, la nueva tarea de la mente dependerá de las células maestras, siempre las células maestras. Y sobre todo el inconsciente. ¿Para qué? Para funcionar. Para funcionar. Ahora bien, si el paciente ha sido diagnosticado en estado de coma, probablemente las células maestras, por supuesto,
ordenarán el cerebro y a todo el sistema neuronal un bloqueo generalizado de retroalimentación mientras se restablece el organismo. O sea, por ejemplo, si el daño corporal afectó, ¿okay?, o destruyó las principales vías neuronales de acceso, sobre todo al centro mental, el bloqueo será permanente y el sujeto vegetará a lo que le llaman muerte cerebral, pues, funcionando físicamente solo en sus órganos básicos. Y el proceso mental se aislará del mundo orgánico al verse impedido para manifestar la conciencia. Y se mantendrá vivo dentro del cerebro, por supuesto, ¿ok? Mientras el propio organismo, ¿ok?, le proporcione la energía para que las células mentales no mueran. Nada más es eso, que no mueren las células mentales. Miren, si resulta, por ejemplo, el caso, vamos a ver, el caso que físicamente alguna parte del cerebro donde se encuentren bancos de memoria para reacciones físicas se encuentra dañada. Entonces entenderemos que gran parte de la información se ha perdido, sobre todo para el funcionamiento físico del que habló. Sobre todo si el daño se localiza dentro de los sistemas de alguno de los sentidos. Miren ahora, si el propio daño se produjo en la zona mental del sujeto, sobre todo si afectada la estructura física en donde residen, por ejemplo, las células mentales, que seguramente ocupan un espacio especial y muy actual en la propia masa encefálica. O sea, este desafortunado sujeto podrá considerarse virtualmente muerto. ¿Por qué? Porque dichas células mentales, también así como el sistema neuronal, no se regeneran ni se restauran. Y entonces el individuo carecerá de la capacidad para transmitir la herencia genética del mismo. Nada más. Existen muchas formas para dañar al organismo y poner a prueba su capacidad de adaptación y recuperación ante los agentes externos que penetren a este. ¿Ok? Y he mencionado, por ejemplo, ya al SIDA, por ejemplo, ¿no? Como un virus mortal hasta el momento. ¿De acuerdo? O el ébola o el anthrax, que pueden dejar secuelas nocivas. No sé, para otro lado, físico, y también para acelerar los estados, por ejemplo, placenteros, básicamente. Sí, del sistema nervioso fundamentalmente. O sea, fundamentamos todos en los sentidos, básicamente, solo en los sentidos. Sobre todo en el gusto, por ejemplo, ¿no? Y el sistema reproductivo, que es el que produce mayor placer, o por lo menos digo, más intenso. Yo pienso que es intenso. El sentido del gusto, por ejemplo, ¿no? Se incentiva por la gran cantidad de saborizantes y colorantes desarrollados que producen un cierto grado de placer y en ocasiones dependencia. O sea, drogas como el alcohol y el cigarro, no sé, e inclusive del café, nos conducen a estados de relajamiento o movilidad artificial, ya que no existe mayor placer y confort natural que en el sueño reparador e inclusive los alimentos naturales que contienen las proteínas, vitaminas y minerales que requiere el organismo. Más que nada. No cortar para todo, ¿no? Porque mire, los generadores de placer ficticios siempre dañarán al organismo. Inclusive destruirá parte de sus sistemas de mayor o menor grado. Así lo vemos, por ejemplo, con las drogas mayores como la heroína, cocaína y los derivados de la amapola, por ejemplo. O sea, la marihuana, entre otras. Y ya no digamos las artificiales elaboradas, como las anfetaminas, el cristal, el éxtasis, por supuesto. Y algunos otros que surjan en las mentes malévolas de quienes no se les ocurre otra cosa que formar parte de los enfermos graves del comportamiento. O sea, cada una de ellas, ¿ok?
daña invariablemente el organismo destruyendo segmentos neuronales. O sea, por su actividad anormalmente acelerada, que termina para destruir a las neuronas y células nerviosas, por supuesto, ¿no? Yo me haría otra pregunta. ¿Por qué se desarrolla, por ejemplo, la dependencia a una droga? ¿Ok? ¿Por qué se desarrolla la dependencia de una droga? Esa es una pregunta que me hago. Mire, el proceso mental construye una fantasía o ilusión interna de que ciertos comportamientos son correctos. O sea, algunas células mentales terminan creyendo que así debe ser y se obligan a reaccionar en contra de su naturaleza, siendo presionadas por los síntomas físicos que se han acostumbrados a, no sé, a estos motivadores en sus funcionamientos, yo digo, ¿no? Es lo que es yo insisto en ello, ¿no? Y resulta de todo esto un aparente equilibrio de fuerzas, no sé, entre la influencia social y la dominancia personal. O sea, el individuo que trata de escapar de sus presiones internas a través de lo que se le ofrecen los procesos de convivencia social o la pérdida de control de los límites para el consumo de estos caen irremediablemente en la costumbre. Y Maxime. O sea, digamos, el hábito hasta el vicio y finalmente a la destrucción. Así, las sociedades tienen que enfrentarse a los agentes patógenos biológicos. O sea, el desarrollo de patologías emocionales para encontrar la solución de existir. Enfermedad y dolor conviven estrechamente en la medida de la ignorancia y falta de cultura de los pueblos y por supuesto de los individuos en particular, sin que medie la riqueza o la pobreza. La voy a detener allá, para no complicarle más este tipo de psicodiagnósticos de las identidades, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho, les agradezco muchísimo la atención de escucharlo, ¿no? Les agradezco porque yo fui el que hablé, ¿no? Y que sea bien para muchos que estén estudiando psicología. Nos vemos pronto, ¿eh? Que sean muy bien.